Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas en una semana que ha sido más que intensa. Esta semana el hermano de Pedro Sánchez ha sufrido un verdadero calvario judicial y está muy cerca de la condena. Las informaciones apuntan directamente a que claramente le dieron la plaza a dedo. Y es que él ya había reservado la habitación antes y prácticamente la entrevista de trabajo fue casi a lo Jessica. Pero es que los escándalos se multiplican porque saben que la asesora de Moncloa que filtró la información a Lobato sobre el novio de Ayuso ha declarado también esta semana en el juzgado y, casualidad de las casualidades, ha borrado todos los mensajes. ¿Son mafia o no son mafia? Y, por cierto, una crisis de amnesia absolutamente espectacular. Y todo eso mezclado con una corrupción a lo torrente que la verdad es que huele muy mal. Por eso Ayuso reclama que haya elecciones ya. Sánchez lo que tiene que hacer es dejarse de riñones de 20 minutos y de marear a todos los españoles y convocarnos a las urnas. Bueno, en la crónica internacional, pendientes de Ucrania, finalmente se ha producido esa reunión en Arabia Saudí, se ha acordado el alto al fuego de 30 días, Rusia se hace querer, pero ya veremos a ver qué es lo que pasa, y de momento lo que sí sabemos es que la Unión Europea se ha comprometido a incrementar sustancialmente la inversión en defensa, 800.000 millones de euros, España también tendrá que poner su parte, y atención porque el presidente parece que pretende ningunear al gobierno, y ya lo había preanunciado, escuchen. Democracia. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Ya anunció que pretendía gobernar sin el concurso del Parlamento, todo eso en una democracia parlamentaria, o sea, una contradicción absolutamente inaceptable, o sea, una tentación claramente autocrática. Lo vamos a analizar enseguida y mientras tanto lo que estamos viviendo en casa es una situación de explosión social absolutamente espectacular. En Badajoz, unos menores en un piso tutelado asesinan a su trabajadora social y reabre el debate de ¿es necesario reformar la ley del menor? Es necesario un cambio en la ley del menor, se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes. Bueno, y además en casa seguimos con todos los escándalos, como les contaba antes, en plan torrente. Jessica tendrá que declarar en la Comisión de Investigación del Partido Popular en el Senado. Pero es que además también tendrá que declarar ante el juzgado, porque hay más informaciones sobre ese no trabajo, pero sí sueldo que tuvo la examante o prostituta de Ábalos. Pero es que también hemos conocido esta semana que en el Ministerio de Industria, donde estaba Ábalos, tenían 6 prostitutas para agasajar a las contrataciones, absolutamente espectacular. Y claro, además hemos conocido que la familia de Begoña Gómez tenía un ático donde tenía la sauna que era propiedad de Muface, o sea, del Estado, que pagaba 850 euros, pero tenía 14 habitaciones. ¿Para qué? Se lo pueden imaginar. Por eso, claro, Ayuso en la sesión de control saca pecho. No me hablen de áticos, que tiene la familia política de Pedro Sánchez un ático y un local para saunas y negocios particulares. Tápense un poco. Y por si fuera poco, estallido social también en Salt a cuenta de la inmigración irregular y también del escándalo de que se permita la ocupación de manera sistemática y el escándalo mayor todavía de que si quemas una ciudad tienes premio, lo vamos a analizar enseguida, pero por todo eso, esta semana ha sido tendencia en las redes sociales el hashtag Sánchez dimisión, como si no. Lo vamos a analizar todo eso aquí, con España Vueltas, ya saben, información con criterio, arrancamos. Bueno, pues esta semana nos acompañan Salvador Victoria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Jesús García Conde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué os parece el cóctel explosivo que hemos vivido esta semana? Bueno, una actualidad yo creo que muy caliente, una actualidad que tanto a nivel internacional como a nivel nacional pues está repleta de noticias que agradezco el poder venir aquí para analizarlas, pero sobre todo que siguen una misma tónica, que es que Pedro Sánchez lo que pretende es cercenar las libertades, atacar al oponente político como si fuera un enemigo
y de luego no tender ningún puente para, en este caso, que haya unas políticas nacionales de consenso en temas básicos, ¿no? Y lo estamos viendo también con esos acuerdos que ha llegado con Junts y con esas políticas un poco de división de los españoles. Pedro Sánchez ha sugerido que va a aprobar un incremento del gasto de defensa, pero sin el Parlamento, y ha hecho el paripé de reunirse con todos los grupos parlamentarios, incluido Bildu, que por primera vez ha estado presente en el Palacio de la Moncloa, escándalo máximo, pero sin Vox. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que Pedro Sánchez ha elegido, lo mismo que decías en la introducción, que quemar una ciudad tiene premio, pues se ve que apoyar a un partido que ha asesinado tantas personas tiene premio también, y así como a unos les regalan una casa, le dan un piso protegido, a otros les dejan entrar en la Moncloa. Pero todo esto es parte de la pérdida de referencias que está sufriendo España. Es decir, en un país como España, donde se puede llegar al extremo de tirar una cruz en Albarracín, porque teóricamente, según la Diputación de ahí, que no es del partido de Sánchez, es del PP, resulta que daña al medio ambiente. Es decir, si nosotros podemos tirar una cruz, que es el símbolo de reconciliación y es un símbolo de español, y a cambio lo que estamos haciendo es abrir las puertas a eso que esa marabunta que estaba en Salt, pues no nos podemos esperar más que drama. Bueno, en el capítulo internacional ha habido mucho rifirrafe esta semana a cuenta de los aranceles. Ya saben que Trump ha impuesto aranceles que van a entrar en vigor a partir del 2 de abril. La Unión Europea ha respondido con aranceles equivalentes a 26.000 millones de euros y Trump ha vuelto a responder con si tú me los pones, yo te los subo otra vez más, y así hasta el 200% para vino y champán. ¿Esta guerra comercial, Salvador, a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a nada bueno, pero también es verdad que hay que marcarla dentro de lo que son las políticas de economía comercial de cualquier Estado. Es decir, ahora mismo hay que contextualizar estos aranceles de Donald Trump. En primer lugar, existe un déficit comercial de Estados Unidos muy importante con la Unión Europea y unos índices de deuda interna que lo que hacen es agravar una situación económica de Donald Trump que exige de medidas de respuesta. En los últimos 10 años, el nivel de déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea se ha multiplicado, es decir, han crecido en un 44% las importaciones que hacemos de Estados Unidos. Por tanto, ese déficit se ha disparado en beneficio de la Unión Europea. Y eso lo que exige por parte de Estados Unidos es una serie de medidas extraordinarias que son los aranceles, que yo creo que le van a perjudicar a nivel de la economía. Claro, porque evidentemente los aranceles y todo lo que va en contra del libre comercio perjudica a cualquier economía nacional. Es que, y esto viene de tiempos de Adam Smith. Tú dices que Estados Unidos tiene un problema de déficit comercial y que además ha incrementado en los últimos años, pero si lo miras desde el punto de vista de economía, del crecimiento del PIB, el crecimiento de Estados Unidos ha sido espectacular y la Unión Europea está en encefalograma plano. Sí, pero evidentemente el dólar se sostiene también sobre una serie de transacciones comerciales. Pero por también tanto, de crecimiento económico y de la Unión Europea económica vende más a Estados Unidos que Estados Unidos vende a la Unión Europea. Sí. Y por tanto se produce un desequilibrio que, bueno, pues los economistas que asesoran a Donald Trump consideran que con una subida de aranceles y desde luego con una tendencia a una autarquía económica, porque no solamente es con la Unión Europea, es que ha sido con México, ha sido con Canadá, ha sido con muchos países, pues creen que eso puede de alguna manera doblegar o reequilibrar esos números. Yo entiendo que no, que todo lo que son barreras de salida o barreras de entrada pues perjudican una economía y que por tanto las economías, de luego las economías americanas y las economías europeas pues sobreviven y son pujantes gracias a que no existen barreras de aduana, ¿no? Eso hace... Ahora, a Donald Trump, ¿qué le preocupa? Le preocupa sobre todo que China ahora mismo es la principal economía del mundo, que es la principal economía exportadora del mundo, que la segunda es Europa, China con un 17%, Europa con un 14% y Estados Unidos con un 10%. Y lo que tiene que ver Donald Trump es que tanto Europa, la Unión Europea como China está muy por encima de ese nivel de exportaciones de Estados Unidos. Bueno, tiene un discurso que de puertas adentro para lo que son sus votantes es de protección de esa industria americana, pero creo que a medio y largo plazo pues es muy perjudicial, ¿no? Porque en primer lugar nos genera a todos una desconfianza en el dólar y al final el dólar, que siempre ha sido una moneda de refugio desde hace 50 años, pues se sostiene porque el resto de la comunidad internacional pues confía en el dólar. En el momento en que Donald Trump tome medidas
arancelarias, económicas y políticas que nos hagan dudar de esas decisiones adecuadas, pues lo que hacen es que el dólar baja en ese nivel de confianza y, por tanto, también eso afecta a la economía americana. Hombre, claro, porque si la moneda mundial pasa a ser el yuan o el euro, imagínate el agujero, el destrozo que se le daría a la economía americana. Y luego está el tema jurídico, porque tienen firmado un tratado de libre comercio con Canadá y México. ¿Eso qué pasa? ¿Lo rompe y no pasa nada? Evidentemente, yo creo que cualquier país democrático, y de luego Estados Unidos es en ese sentido el país de las libertades, lo que puede hacer es respetar los tratados internacionales, los tratados convencionales y la palabra dada. Ahora, dentro de esos tratados convencionales existen los aranceles, ha habido aranceles siempre, es decir, Ronald Reagan también impuso aranceles, en este caso fue a Japón, cuando hubo una guerra comercial, es decir, que ha habido varios presidentes americanos que han puesto aranceles. Pero no con México y Canadá, donde se decidió hacer un tratado de libre comercio, y se firmó. Lo que pretende Donald Trump es que reequilibrar esas balanzas comerciales y al mismo tiempo hacer llegar un discurso político de que la guerra y el mantenimiento de la paz mundial la tienen que pagar los demás y no solamente los americanos. Y ese es el mensaje, ¿no? Jesús, hay quien piensa que la cercanía de Vox con Trump puede perjudicar los intereses electorales de Vox porque, obviamente, los aranceles de Trump van a tener un efecto negativo en España. Sí, bueno, puede ser. El problema ahí es que es hacer las cosas en virtud del beneficio electoral que pueda devenir de esas cosas que se hacen. Es decir, si otros partidos pensaban que le iban a llegar votos por apoyar a Kamala y ahora se encuentran con esta situación, pues no sé qué cálculo hicieron. Pero en todo caso hay una cuestión que es indudablemente positiva de Trump, que es todo el combate al mundo y a la filosofía woke que está dentro de España en todos los partidos menos en Vox. Con lo cual, al menos en ese lado, se habrá visto que todo eso que Trump está y todos otros países que se están impulsando es también la política de Vox frente al camalismo en el que estaban desde el PP a todos los demás. Sí. Bueno, hablemos del asunto de Ucrania, porque como saben, esta semana se ha producido la reunión en Arabia Saudí. También tiene su exotismo tenerse que reunir en Arabia Saudí para resolver la guerra en Ucrania, y se han reunido representantes de Estados Unidos y de Ucrania, no de Rusia. Han acordado el alto el fuego. Ahora Rusia dice que, bueno, que habrá que ver las condiciones, porque quién garantiza que Ucrania no se rearma, quién vigila, quién es el árbitro que vigila que efectivamente se está cumpliendo ese alto el fuego, y además que se va a plantear dentro de 30 días, es decir, cómo se garantiza una paz duradera. ¿Le están tomando el pelo, nos está tomando el pelo Rusia al resto de la humanidad? Bueno, yo creo que Rusia está jugando sus cartas en todo momento y al final pues lo que tenemos que evitar es la desunión de aquellos que creemos en la soberanía y en la independencia de Ucrania, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el problema es que en muchas ocasiones Europa no ha estado unida. Creo que la política de Trump lo que está fomentando es una mayor unión y una mayor sensibilidad en que Europa se tiene que rearmar, pero el rearme de Europa no tiene que ser solamente militar, sino también moral. Claro, un poco con lo que decía Jesús ahora mismo, sí, para que veas que cojo tu muleta. Es decir, el rearme, como dijo ya en su día Ronald Reagan, tiene que ser militar y moral. Y de luego hay que confiar en la soberanía de las naciones, hay que confiar en la Unión Europea y no dejar solamente todo el peso de esa batalla a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo. ¿Cómo hagamos ese esfuerzo? Es donde vienen las políticas nacionales y, de luego, cómo Pedro Sánchez está utilizando ese esfuerzo en el que los dos grandes partidos nacionales, también el Partido Popular, pues tiene que apoyar, pero tiene que apoyar con ciertas condiciones, ¿no? No apoyar, como ha pretendido esta semana, con un cheque en blanco y con los herederos de ETA entrando por la puerta del Palacio de la Moncloa. Bueno, puede apoyar si es que le piden apoyo, porque de momento ni siquiera le han pedido apoyo, lo cual es alucinante. Lo vamos a analizar enseguida, pero antes quiero que sigamos en la página internacional, porque allí en Arabia Saudí el consejero de Seguridad, el ministro de Defensa de Estados Unidos, se mostraba muy satisfecho porque decía que ya no se está hablando de si va a haber paz o no, sino de cómo va a ser la paz. Just think about it. We've gone from if the war is going to end to now how the war is going to end.
Bueno, eso es lo que se ha planteado, ya veremos a ver si finalmente Rusia acepta y cómo se desarrollan estos 30 días y qué hay después, porque cómo se garantiza una paz duradera. De momento la Unión Europea ha acordado que va a invertir de manera sustancial 800.000 millones de euros para rearmarse, al menos militarmente, moralmente es otra cuestión, y bueno, y España por supuesto va a hacer también los deberes, pero también hay un tema de filosofía política. Cayetana Álvarez de Toledo lo ponía encima de la mesa. ¿Cómo se va a garantizar la soberanía de Ucrania cuando no se está garantizando la soberanía nacional? Señor Álvarez, ¿cómo se puede defender la soberanía de Ucrania mientras eso... Bueno, y España va a tener que invertir 59.000 millones de euros, que no es poco dinero. 59.000 millones de euros para alcanzar ese compromiso de alcanzar al mínimo el 2%. ¿Cómo lo va a hacer sin pedir permiso al Congreso? De momento es una incógnita. Bueno, son todo incógnitas. Hay trilerismos contables, ¿no? Sí, por ejemplo, si la Guardia Civil la consideramos, como es un instituto armado, es ejército, por lo tanto, pasa de interior a defensa. Oye, y hemos incrementado bastante dinero. Una cosa tenemos que tener clara. Pedro Sánchez va a hacer trampas. Bien. Eso yo creo que eso es una premisa básica. Entonces, es ¿por qué decir, lo vamos a ver? Que, por tanto, va a hacer trampas en ese rearme que va a pretender, de alguna manera, pues aparentar con von der Leyen, con los socios comunitarios, pues que está haciendo un esfuerzo, pero ya veremos el esfuerzo que va a hacer. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que Feijóo le ha preguntado esta semana, en primer lugar, qué cantidad hacía falta y a cuál se había comprometido. Pedro Sánchez no contestó. ¿En qué plazo? Pedro Sánchez no contestó. ¿De qué manera? Pedro Sánchez no contestó. Por tanto, todo lo que hagamos los demás pues son hipótesis de trabajo, pero que no se están basadas en la realidad. Habría que estar hablando de dónde va a sacar los supuestos 59.000 millones y a qué los va a dedicar. Y las dos cosas son incógnitas. Sí, pero lo que pasa es que ahí, como en la película, Feijóo cometió al menos 2 errores. Y si solo fueran 2, ya se puede darse por contento. Uno es cuando Sánchez dice que va a excluir a Vox, habiendo hecho una apartheid, no decir, oye, o vamos todos o yo no voy. Primera cosa, que si hubiera sido con otro partido, es decir, si Sánchez excluía al PNV, él no hubiera ido. Primera cosa. Segundo, ir a una reunión donde es seguro que le van a engañar. Y tercero, consumir el mismo tiempo que unos como Bildu. Es decir, si él considera que con él hay que estar el mismo tiempo que con Bildu... No lo considera y lo verbaliza así. Dice, es una vergüenza que a mí me den 20 minutos igual que a Bildu, es una vergüenza que vaya Bildu, no sé si dijo que es una vergüenza que no vaya Vox, y cuando salió dijo, no hemos hablado de nada, salgo exactamente igual que he entrado, no hay más, tengo más preguntas que respuestas, tengo más información por mis socios europeos que por el presidente del gobierno, y ni siquiera me han pedido apoyo. Y va. Todo eso vale, pero va. Sí, pero tiene que ir, va porque tiene una responsabilidad institucional, aún sabiendo que va un tío que el formato es lamentable y que le va a hacer trampas. Pues yo entiendo entonces que la responsabilidad institucional es otra, es la de defender, no de aparentar la normalidad institucional que en España no se da, sino en demostrarle al resto del mundo que, oiga, con este no se puede pactar. Vamos a ver, es lamentable que Vox no fuera y no tuviera pues ese acceso a esa reunión. No fuera lamentable invitado, no ir, y condenable porque es un partido democrático y por tanto exige el mismo respeto al menos que del resto de partidos. Claro. Ahora, eso no quita que Feijóo tenga que cumplir con sus obligaciones institucionales y además que aproveche esa ocasión para poner de manifiesto que Pedro Sánchez oculta información a los españoles y que por tanto no está actuando con transparencia ni con las obligaciones que le exigen del cargo. Yo creo que renunciar a acudir a Moncloa para poner en evidencia a Pedro Sánchez hubiera sido un error político. Yo creo que y luego además el periodista de ir a Moncloa, ¿por qué? Si donde tiene que ir es al Congreso. ¿No estamos en una democracia parlamentaria? No, entonces, a mayor abundamiento para que hubiera ido al Congreso. Es decir, ¿por qué? La pregunta es, ¿hace falta hacer esta reunión para demostrar que Sánchez va a engañar a todo el mundo? No, porque lo está haciendo. Luego, entonces, ¿por qué hay que pasar por el fielato ese de esa reunión y por esa, en mi opinión, por una mínima esperanza de que a lo mejor al presidente le da por un mínimo de responsabilidad? Es decir, que esta vez no viene borracho. Vamos, es decir, es la misma cosa de no, esta vez ya no va a hacer lo mismo, no. Sí, pero si ya lo sabemos. Lo que pasa con Sánchez ya lo sabemos, con lo cual, ¿para qué pasar por el filato? Es decir, no, lo digo, o sea, es verdad. No, esta vez no, esta vez seguro que no me pasa. Esta vez no, esta vez seguro que viene de... No. Vamos a ver, Pues Sánchez, esta vez nada, lo va a hacer cero. y lo hará la siguiente. ¿Entonces? Pero tú tienes que siempre atender a esa respuesta institucional y ponerle en evidencia siempre y en todo lugar. Es decir,
pues en el Congreso, que se le hace todos los miércoles cuando acude, y en el Palacio de la Moncloa, pues cuando te llama, pues para poner en evidencia desde el Palacio de la Moncloa esas circunstancias. Yo creo que no hay que renunciar a esa labor de oposición en todos los terrenos. Y evidentemente, claro que el Congreso es ninguneado por Pedro Sánchez, pero no de ahora, de hace tiempo. Bien, pues yo entiendo, Salvador, que la Cuaresma es un tiempo de penitencia y al mismo tiempo es un tiempo de esperanza y tal. Eso que tan vulgarmente se felicita, y tan vulgarmente porque no son las Navidades, pero la gente es así. Bueno, en el caso del PP han felicitado también el Ramadán, pero igual eso sí se felicita, yo no lo sé. Pero aun cuando sea un tiempo de penitencia, yo creo que es excesiva la penitencia hasta para Feijóo pasar por ahí. Vamos a ver, ¿por qué Vox no se centra en criticar a Pedro Sánchez en vez de criticar a Feijóo? Vamos a Porque ver. lo de Pedro Sánchez yo creo está que claro. Vox De que todas se maneras, centre en me han hacer preguntado oposición junto con el Partido Popular a unas políticas de Pedro Sánchez que están basadas en la mentira, en la ventaja a los independentistas, en ocultar información a los españoles, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que tener claro cuál es el objetivo, y el objetivo tiene que ser defender los intereses nacionales. Y Pedro Sánchez ahora mismo no los está defendiendo. Y está beneficiando a aquellos que odian a España. Sí, Sánchez es un peligro. Y eso es lo que tenemos que estar. Es un peligro para España, para la democracia, para un peligro, es el mayor peligro actual. Que las diferencias entre el PP y Vox son obvias, por supuesto. Bueno, por supuesto. Pero hay que dirimirlas después. Pero si me permitís, vamos a seguir en la página internacional porque tenemos con nosotros a General Rossetti. General, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. En compartir este rato contigo y con la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, queríamos hablar con usted sobre todo lo que está pasando porque hemos visto cómo en Arabia Saudí se ha firmado por parte de Estados Unidos y Ucrania ese alto el fuego de 30 días, pero Rusia se hace un poco la remolona. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que Rusia no puede quedar mal. O sea, sabe perfectamente que que la han puesto entre los cuernos del toro, eso es cierto, de manera que si ahora pone pegas, digamos, ¿no? al plan de paz y tal, pues ya se sabe quién es el causante, ¿no? de que haya una guerra en Ucrania y no se lo puede permitir. Esa es la razón de que haya adoptado esta actitud cautelosa, digamos, porque siempre cuidará de sus intereses. Después, en la Unión Europea hay un acuerdo clarísimo de la necesidad de rearmarse, pero hay discursos un poco diferentes. Macron, por ejemplo, plantea que es necesario construir o avanzar hacia el ejército europeo, es decir, independizarse de la OTAN, prácticamente dice eso, y dice incluso con o sin Estados Unidos. Sin embargo, Aznar, entrevistado esta semana también, plantea que independizarse de Estados Unidos, es decir, plantear un ejército europeo sin Estados Unidos, es una absoluta locura. ¿Usted qué opina? Bien, si lo que me está preguntando es si Europa se puede defender actualmente sin la OTAN y sin Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que no. O sea que yo se lo digo así de categóricamente. La autonomía estratégica es uno en fin, forma parte de toda esa palabrería que ha habido durante mucho tiempo, porque con esto pues se genera la ficción de que pues, la Unión Europea pues, es un superestado, que la Unión Europea es un actor estratégico. La Unión Europea no es un actor estratégico porque carece de soberanía, que es la condición fundamental para poder formar una voluntad en la protección de sus propios intereses que por otra parte pues en grandísima medida pues, son intereses de las naciones que forman parte. Solamente en aquellos aspectos en que las políticas pues, han sido delegadas, pues se puede hablar pues, de un interés europeo, pero siempre en sentido impropio. Esto no quiere decir, ¿no? que Europa no tenga que plantear su defensa. Lo que pasa es que eso no se hace de la noche a la mañana. Por mucho que nos pongamos como en el juego del palé a decir aquí hay 800.000 euros y demás y tal, no eso es empezar la casa por el tejado. Habría que empezar por definir el problema, en qué consiste el problema de esto de defensa del continente. Digo del continente porque no estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de Europa. Y Europa es más que la Unión Europea. Ahí está simplemente como Starmer, que es el primer ministro de la nación del Brexit, pues ha sido quien ha convocado inmediatamente después de la desdichada reunión en el despacho Oval. Así que esto será lo primero. Lo primero será ver pues, cuáles son los intereses que hay que defender, que insisto, son los de las naciones, ¿no? Porque la Unión Europea no es
entidad intergubernamental, ¿no? Esto supranacional, como se nos quiera querer en muchos aspectos, ¿no? Y segundo, pues habrá que definir pues, cuáles son las amenazas. La amenaza pues, está muy definida, se definió en Madrid. O sea, cuando se definió a Rusia, pues bueno, no estamos inventando nada. O sea, en la conferencia, en la cumbre de Madrid, pues se determinó que Rusia era la amenaza más directa que pesaba sobre Europa. Y habrá que ver pues cómo contrarrestarla y cuándo hacerlo, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Claro. Hay otro asunto en relación a Ucrania que nos inquieta, y es que han aparecido informaciones de que parte de la ayuda militar que enviaba Estados Unidos a Ucrania acababa vía interpuesta ayudando a los narcos latinoamericanos. ¿Le parece coherente esa información? La verdad es que no le puedo decir ni que sí ni que no, porque desconozco su origen y no lo puedo valorar. Ya. Bueno, y volviendo al tema del rearme por parte de la Unión Europea, Ursula von der Leyen ha sido muy firme en el discurso de que tenemos que rearmarnos, que Rusia es un problema, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace no demasiado tiempo decía que Rusia era un problema ya pasado y que no suponía una verdadera amenaza. Vamos a verlo. Bueno, taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense. En el año 2022, Ursula von der Leyen decía que la industria rusa estaba destruida, que prácticamente ya no era una amenaza. Ahora, sin embargo, se ha convertido en una amenaza en 2 años y medio. Bueno, Rusia tiene una economía de guerra y, o sea, bueno, aquí estamos hablando del 2% del PIB, del 13%, del 5% del PIB, nada que ver con lo que pasa en Rusia. Rusia tiene, a veces se hacen comparaciones, ¿no?, entre el gasto de Rusia y el gasto de la Unión Europea. Dicen, bueno, pues si la Unión Europea, los países en su conjunto están gastando pues, más de 350.000 millones de euros y Rusia gasta pues del orden de 150.000, ¿por qué nos preocupamos tanto? Entonces, claro, habría que decir que Rusia, en primer lugar, pues es una autocracia, en la cual pues nadie tiene que rendir cuentas de nada ante el pueblo ruso. Es una apariencia, es una democracia semántica puramente, ¿no? Y por tanto pues invierte o gasta en defensa pues tanto cuanto al señor Putin pues le parece oportuno, necesario, ¿no? Y en segundo lugar, pues ese gasto está racionalizado en sí mismo, porque en el caso de las naciones europeas pues hay innumerables duplicidades, ¿no?, y economías de escala, ¿no?, que perjudican, ¿no?, en este caso, ¿no?, pues al resultado final, ¿no?, el conjunto de las capacidades, ¿no? De verdad que Rusia es un gran problema. Hay estudios, ¿no?, que determinan, hay quien dice que Rusia estaría en un año en condiciones de volver a repetir una agresión semejante, ¿no? Hay quien dice 3 años, hay quien dice 10 años, ¿no? Bueno, no sabemos cuánto tiempo. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que si Rusia se levanta de la mesa de negociaciones pues insatisfecha, vamos a decir, derrotada, General, no sé si nos está escuchando porque no, hemos perdido esa señal. Bueno, esta semana creo que ha sido también cuando han entrevistado a Kasparov, que ha sugerido algo así como que Trump puede ser el tonto útil de Putin. ¿Qué les parece ese escenario? Pues yo no sé. ¿Sí? General, ¿nos escucha? Hola. Sí, perfectamente. ¿Me oye? Sí. Sí. Lo vimos perfecto. Cuando hablamos de Donald Trump, la verdad es que me parece muy osado tratar de interpretarle, tratar de penetrar, ¿no?, en su pensamiento. Solamente podemos, esto es un ejemplo clásico, ¿no?,
historia. Pues hubo, por ejemplo, pues hay estudios, ¿no?, que tratan de determinar qué es lo que mueve la historia, si las fuerzas profundas, ¿no?, o bien la personalidad de los líderes, ¿no? Bueno, es un líder que podemos estudiar porque ha tenido de primera presidencia, hemos tenido tiempo de reflexionar después, porque han pasado 4 años y ha vuelto con una orientación distinta. Sin embargo, sigue siendo pues una persona sumamente impulsiva, y impone pues una forma de actuar en el ámbito exterior pues muy propia de los negocios. En gran medida da la impresión de que va pues por el sistema de prueba-error. O sea, que va, por ejemplo, pues en Gaza, pues dice, voy a montar ahí un Las Vegas o algo por el estilo, ¿no? Y luego pues observa a ver qué es lo que pasa y al final pues toma unas decisiones, pero ya ha movido a todo el mundo, lo ha descolocado. ¿Qué está haciendo en Ucrania? ¿Esto qué es? ¿Estrategia negociadora o es simplemente que él ve las cosas así? Es decir, que es MAGA, o sea, es America First. O sea, aquí se trata pues, de una mentalidad pues sumamente realista, que antepone los intereses de su país absolutamente a cualquier otra consideración, incluso aquellos otros valores, digamos, internacionales, ¿no?, que podían ser un interés de su propio país, como es la estabilidad, como es el respeto al derecho internacional. Claro. Es que la estabilidad de la Unión Europea a lo mejor también es un interés de Estados Unidos, creo, ¿no? La estabilidad o la inestabilidad, porque se está diciendo de todo. Ya. Yo creo que el comportamiento del presidente de Estados Unidos, ¿no?, en esta crisis, ¿no?, en la forma en que la está gestionando, pues yo creo que está siendo malo. Yo ya lo he dicho, o sea, yo creo que divide a Occidente. O sea, en este momento pues ha alejado a Estados Unidos de esto de Europa. ¿Y por qué lo está haciendo? Por tratar de moverlo, de mover a Europa, de despertarla, ¿no?, de que asuma sus responsabilidades, o simplemente porque quiere crear un interés con Rusia de forma que pueda atraerla a su órbita, ¿no?, o al menos alejarla de China, ¿no? Es decir, si se genera pues un interés, ¿no? Es que ese es el debate, general, ese es el debate. Si el objetivo es alejar a Rusia de China porque ese es su verdadero adversario o su verdadero enemigo, o Rusia no es solamente eso, sino un socio estratégico, que eso es lo que algunos empiezan a plantear. Yo creo que decir un socio estratégico, Luis, yo creo que es un poco ir demasiado lejos, ¿no? Pero sí crear un interés que en un momento dado lleve a Rusia a moderar sus acciones, su asertividad en relación con Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, si Putin ya ha adelantado algo en este sentido. De hecho, bueno, hay minerales, hay tierras raras en Ucrania, pero en Rusia hay muchas más. Y es verdad, o sea, que hay muchas más, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en la explotación de esto. Bueno, o sea, ahí eso pues no sabemos hasta qué punto en un momento dado estos recursos que son críticos y que además es uno de los factores importantes, ¿no?, importantísimos, ¿no?, de la actuación estratégica de los actores que están emergiendo, ¿no?, en este momento, pues podría pues llevar pues a alguna forma de asociación o de aproximación o de lo que sea, ¿no? Ya. En este sentido también debemos valorar ese tratado de explotación de recursos en Ucrania como una garantía para Ucrania. Porque en la medida en que hay allí compañías americanas, esas compañías representarán un interés de Estados Unidos que si Rusia ataca a Ucrania, pues está atacando intereses de Estados Unidos. O sea que, General, una última cosa, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría preguntarle sobre ese cambio de opinión por parte de Sánchez, que en su momento dijo, recordará esa entrevista en El Mundo, cuando le preguntaron que dónde recortaría, y dijo que en el Ministerio de Defensa lo podrían suprimir porque era un gasto superfluo. Ahora a la defensa la llama seguridad y está dispuesto a meter 59.000 millones de euros. ¿Qué le parece ese giro? Ahora,
el Ministerio de la Verdad deberá estar haciendo lo posible por borrar aquella entrevista y crear una posverdad también en este caso de Sánchez. Bueno, yo creo que, aparte ya de la ironía, ¿no? Sánchez no es persona que merezca dedicarle 5 minutos. Sabemos quién es. Es un autócrata, pero a diferencia de Putin, que es un autócrata que está tratando, digamos, de reforzar o potenciar su Estado, porque es cierto que ama el poder y es el instrumento que tiene, pues en el caso de Sánchez lo que está haciendo es destruir el Estado de los españoles que se le confió. Y claro, un personaje como este, que engaña a todo el mundo, que ha demostrado que le importan un bledo los intereses de los españoles, ¿no? Y por supuesto pues su libertad, y por supuesto la Constitución que nos dimos, y su estabilidad y su seguridad, pues no merece que le dediquemos ni un minuto de atención a nada de lo que vaya a hacer, porque ya sabemos que nos querrá engañar a nosotros y a sus socios. Mentiras y thrillerismo, esa es la marca de la casa, desgraciadamente. General Rossetti, ha sido un placer, gracias y muy buenas noches. Lo mismo digo, buenas noches. Un abrazo. Bueno, nos vamos a pausa, enseguida regresamos con esa pregunta de Kasparov, si Trump está jugando el papel de tonto útil de Putin, que saben que juega al ajedrez muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes un consejo: si están pensando en adelgazar así de manera urgente, yo les recomiendo el Pack Express, porque de esa manera pueden perder esos kilillos de más y volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus te ofrece esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta, además, les vamos a hablar sobre el asesinato en Badajoz y la necesidad de reformar la ley del menor. A la izquierda toda la vida criminalizando a todos los hombres, a todos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras parejas, mientras tapan y engañan y mienten sobre los machos que tienen en su partido. La izquierda necesita enemigos, lo decía el otro día el señor Rufián, y han creado ustedes un campo de batalla y no han tenido ningún problema en usar a las mujeres para ello. Les llevamos a... ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
necesario un cambio en la ley del menor. Se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes. Seguida hablamos de esa ley del menor, pero estábamos hablando sobre la geopolítica, que se ha convertido prácticamente en una partida de ajedrez donde todo el mundo está jugando de manera muy agresiva. Trump, supongo que tiene su estrategia, pero atención, porque Kasparov dice que a lo mejor está jugando la partida de Putin realmente y está haciendo de tonto útil. ¿Qué les parece? Que yo creo que es un poco demasiado elemental ver a confrontar el primitivo Trump con la sofisticada von der Leyen o, como antes era, la sofisticada Kamala de la costa este. Bueno, sí. El sofisticado Putin creo que sí es ajustado. Bueno, pero antes hablaba el general de que Putin era un autócrata, pero claro, Zelensky se ha cargado 11 partidos, toda la oposición. Ese es otro autócrata, eso no hay discusión. Vale, que la democracia ucraniana es muy perfectible, incluso más que la rusa, eso es indiscutible. Ya, pero eso no se dice, eso solo se le pone eso a uno. Bueno, pero eso es perfectamente compatible con que ha sido invadido en su soberanía, Bien. Que también es verdad. Correcto. Y también con que tampoco respetaron los acuerdos aquellos del 2014. O sea, que todo depende de dónde se corte, todo empieza donde empieza. Ahora, pero Salvador ha sacado una cita de Washington que yo creo que querrá compartir con los oyentes porque es muy interesante. De todas maneras, lo que yo creo, citando, ya aprovechando el hilo de Kasparov, es que lo que yo creo que está haciendo Trump es intentar deshacer del lío de fichas el centro del tablero y tratar de... Pues está intentando eliminar lío, está generando bastante lío. No sé si tiene un plan y tiene una hoja de ruta, pero ahora mismo la sensación, por lo menos creo bastante generalizada, es que esto es un lío. Pues yo creo que era más lío antes, pero vamos, el No. lío... Bueno, no sabemos qué arancel van a poner, no sabemos cuáles son las garantías de seguridad, no sabemos cuáles son las cesiones que va a tener que hacer Ucrania, no sabemos nada. Hay una incertidumbre espectacular. Antes había guerra, ahora hay una incertidumbre espectacular. Bueno, lo que no sabemos cuáles son los objetivos prioritarios de Donald Trump. Yo creo que el primero, desde el primer día, ha sido marcar la agenda política mundial. Eso está claro. Y eso lo ha conseguido. Sí. Por tanto, él lo que quería era volver a darle un peso, un protagonismo a Estados Unidos en todas las decisiones geopolíticas, en todas las decisiones comerciales que había ido perdiendo durante esta etapa de Joe Biden y que ha recuperado a golpe de efecto que no siempre nos va a gustar. En segundo lugar, yo creo que las decisiones de Donald Trump responden a una vieja posición clásica, y hablábamos antes del presidente Washington, que ya advertía de que los americanos no tenían que inmiscuirse ni dejarse llevar por los líos de Europa, ¿no? Y yo pues le leía una parte de su discurso de despedida de 1796, en el que ella decía: Europa tiene una serie de intereses básicos que poco o nada representan para nosotros. Puede que allí se enzarcen con frecuencia en disputas, pero sus causas son completamente ajenas a nuestros asuntos. Por lo tanto, sería poco inteligente por nuestra parte implicarnos en nombre de vínculos artificiales en las vicisitudes normales de sus políticas o en las alianzas o enfrentamientos derivados de sus amistades y enemistades. 1796, George Washington. Pero muy poco después y Donald Trump pero eso es muy poco sigue después esa línea. Pero eso es muy poco después de la independencia. Poco después de la independencia Pues eso es como y poco después de que España fuera el principal, que esa es la memoria olvidadiza a los americanos, de que España fuera su primer y principal socio en la guerra de la independencia y con el que primero firmó los tratados. Entonces, yo creo que Donald Trump está en esa política de endogamia, de autocracia, de pensar que hay una autarquía americana que, pues gracias a sus recursos pueden sobrevivir, pero no se da cuenta que ese discurso de 1796 en el mundo del siglo XXI pues tiene peor acogida y que por tanto en aquel entonces el dólar no tenía la potencia que tiene ahora. Exacto. Y que sobrevive gracias a que el resto del mundo confiamos en el dólar. A un activo tan débil como la confianza, que se construye con mucha dificultad pero se destruye muy rápidamente. Bueno, regresando al asunto de España, la Unión Europea ha llegado al acuerdo de incrementar el presupuesto de defensa. España va a cumplir, pero no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que el presidente, después de hacer todo ese paripé del encuentro en Moncloa con los diferentes grupos políticos, incluido Bildu y excepcionado Vox, lo que ha planteado o ha sugerido al BNG es que probablemente lo hará sin el Parlamento, como ya había preanunciado hace algunos meses.
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Bueno, gobernar sin el Parlamento en una democracia parlamentaria, ¿cómo se llama, Jesús? Se llama, antes han hablado de autocracia, pues bueno, está bien, autócrata. Sí, porque no es una dictadura, puesto que es lo que supongo que... Porque las dictaduras son gobiernos sin el pueblo, pero pueden ser a favor y en contra del pueblo. Los ha habido a favor, dictadores, hemos tenido muchos recientes y no tan recientes, y una tiranía es gobernar sin el pueblo y contra él. Desde mi punto de vista, esto es más parecido, una descripción que se parece más a la de Sánchez que la de dictador. Bueno, yo la verdad es que estas palabras me recordaban una cita que trajo hace poco y que publicó un jurista, Daniel Berzosa, que citaba a Kelsen, que decía que la libertad lleva a la democracia, pero la democracia no siempre lleva a la libertad. Y por tanto, en este caso, efectivamente hay una democracia, pero en el momento en que fallan los resortes de control de las libertades, en el momento que fallan los procedimientos democráticos de ejercicio del poder, y lo que está haciendo Pedro Sánchez es saltar por los aires esos procedimientos democráticos, que es, en primer lugar, el control del Parlamento. El control del Parlamento, tanto del Gobierno como el control del gasto público. Claro. Entonces, en el momento en que fallan esos resortes de control del poder, pues tenemos una democracia, pero hay menos libertad, fulminamos la libertad, dejamos de ser una democracia liberal, llamémosle autarquía, llamémoslo totalitario, llamémoslo como nos plazca, pero desde luego no es una democracia liberal que fundamenta su existencia en la defensa de la libertad de los individuos, y por tanto, bueno, pues yo creo que ese es el camino que pensábamos que en España era imposible que pudiera ocurrir, y que sin embargo es el camino en el que nos estamos deslizando semana a semana. A lo mejor era también un paréntesis, como dijo aquel, pero es que esta semana se cumplen los 5 años de la pandemia, y la pandemia es un buen ejemplo del estado de alarma, que declaró inconstitucional por un recurso de Vox, ya que estamos, pero 2, y donde se transmitió tan bien a la población que yo pienso por vosotros, porque vosotros sois pobres adolescentes que me necesitáis a mí para saber qué es lo que tenéis que hacer. Y eso arrasó con todas las libertades, induciendo a la propia persona a la propia autofactura, a la propia censura, autocensura también, de no hacer nada, de confiar en la ciencia sin, ojo, repudiando lo que la ciencia hace normalmente, que es poner en discusión las cosas, hasta el punto que el propio general aquel que salió en rueda de prensa dijo que una de sus funciones era tratar de minimizar la oposición a la opinión en contra de lo que está diciendo el gobierno. Todo eso se hizo en aquel momento, lo hizo este señor. O sea, se hizo aprovechando la sensación de miedo, porque es verdad que hubo muchas muertes, etcétera, ¿no? Lo que es lamentable es que, aprovechando esa sensación de miedo que era muy humana, se aplicara un rodillo totalitario espectacular y encima se vistiera de científico, cuando después nos dimos cuenta de que nos había tomado el pelo porque no existía el comité de expertos. Pero ojo, porque ese rodillo quieren restablecerlo de alguna manera. Sí, ¿Por qué? Porque aquí hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, gracias a un recurso de Vox, lo reconozco, que es la sentencia 148/2021, que declaró que era inconstitucional la primera declaración del estado de alarma. Pero ya se han ocupado este pasado mes de noviembre de dictar una sentencia en la que era ponente, casualmente, el exministro socialista de Justicia, el señor Campo, en la que se viene a decir que, bueno, se pueden tomar en estado de alarma medidas restrictivas que puedan ser hasta de suspensión de derechos sin tener que acudir a un estado de excepción. Y evidentemente están preparando el camino. ¿Cómo se suspenden derechos? Claro, es decir, lo primero que dijo el Tribunal Constitucional es no se pueden suspender derechos sin estado de alarma. Pero ahora, con motivo de una sentencia con una ley gallega sanitaria, pues ya empiezan a girar con Conde Pumpido, que es, ojo, Conde Pumpido, que se opuso a esa sentencia del año 2021. Fue el que se opuso a esa sentencia. Y ahora que preside el Tribunal Constitucional, ya empieza a retorcer la interpretación constitucional para permitir ciertas suspensiones durante el estado de alarma. Es decir, que aquel laboratorio que supuso
el confinamiento de toda una nación, como fue la de los españoles, vuelven otra vez a trabajarse ese armamento jurídico para lo que pueda venir. Y yo creo que eso es algo en el que tenemos que estar atentos, por lo que insisto, que en el momento en que fallan las garantías de las libertades, pues falla la libertad y falla la democracia. Total. Sí, porque efectivamente una democracia liberal no es la garantía de esas libertades, ni hay una identificación total. Es decir, ahora ¿quién puede dudar de la democracia liberal? Antes hablaba Rossetti del Reino Unido, que tiene todas las bendiciones y todo ese prurito de ser la primera y tal, y todo capitalismo, cuando en el Reino Unido están encarcelando a gente por tuitear contra cosas por las que no se encarcelan. Es decir, si están cercenando absolutamente la libertad de expresión en esa democracia liberal modélica, porque por desgracia la democracia liberal modélica no implica el respeto a la ley y no es una identificación absoluta. Es así. Bueno, como les contaba, esta semana se ha producido un hecho dramático, y es que 3 menores de Badajoz han asesinado a la trabajadora social. Era una trabajadora que ya había denunciado que estaba en situación de riesgo, que había recibido amenazas por parte de esos menores tutelados, y que además esos menores tenían un currículum delictivo o agresivo, como lo quieran llamar, absolutamente espectacular. Y eso ha reabierto el debate de si es necesaria la reforma de la ley del menor, o dicho de otra manera, si hay delitos de adultos, ¿por qué no hay sanciones de adultos? El responsable de opinión de El Español se manifestaba así. El perfil de los 2 presuntos asesinos de Belén Cortés, la educadora de Badajoz, dice muchas cosas sobre la ley del menor y ninguna. Bueno, y una de las compañeras de la mujer asesinada se manifestaba visiblemente afectada y pidiendo una reforma de la ley del menor. Es necesario un cambio en la ley del menor. Se tiene que revisar la edad. Menores con 16 años son más que conscientes. Bueno, no sé qué opinan, porque aquí estamos hablando son menores porque tienen menos de 18 años, pero en realidad tienen un cuerpo de adulto y desgraciadamente cometen delitos de adulto. Por cierto, el padre de uno de los menores ha concedido una entrevista y ha dicho: mi hijo tenía que estar encarcelado desde hace mucho tiempo, porque ya había dado signos de violencia y de agresividad desde hace mucho tiempo. El propio padre lo reconoce. Esto es lo más impresionante para mí. Señor letrado. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que hay que transmitir que la ley del menor pues, tiene defectos, eso es evidente, ¿no? Y por tanto esa reiteración delictiva que se pone manifiesto en algunos de estos menores con este lamentable asesinato de Belén Cortés, una trabajadora excepcional de 35 años y que todos tenemos que estés por ello, pues no evita que se ponga sobre la mesa una reforma a la ley del menor. Yo en este caso soy esclavo de la hemeroteca, porque yo en el año 2013, siendo consejero de Asuntos Sociales, pues ya solicité al Gobierno la reforma a la ley del menor para que se tuviera en cuenta los antecedentes delictivos a la hora de considerar las medidas restrictivas, lógicamente, de los menores, ¿no? Y por tanto, si lo pedía entonces, lo pido ahora, y no lo pido por tener encima de la mesa un caso tan triste, tan lamentable como el de Belén Cortés, sino que ya lo pedí hace tiempo y creo que hay que hacer ciertos ajustes en la ley del menor. Eso no quita que también reconozca, como hacía entonces, que en el 90% de los casos los menores que se integran en esos centros de reinserción pues sí aprovechan esa oportunidad gracias a la labor de magníficos profesionales y son reintegrados a la sociedad y bueno, pues no vuelven a cometer delitos. Pero hay un 10% de menores delincuentes que, sin embargo, bueno, pues por esa reiteración, por unas circunstancias concretas, no aprovechan esa oportunidad que les da la sociedad y vuelven a reincidir. Bueno, pues a ese 10% de menores reincidentes habrá que reformar, habrá que ajustar la ley para garantizar la seguridad de la comunidad, la seguridad, lógicamente, de los ciudadanos y evitar que esa reiteración se produzca, como parece ser que ha sido en algún caso de esos menores. Pero creo que además no solamente por seguridad de la población, que me parece que es evidente, sino también por los propios menores con los que conviven, porque claro, es que una manzana podrida pudre el resto del canasto. Que están viviendo en un piso de tutelados con otros menores. ¿Y cuál es el mensaje que se les lanza? Bueno, es que lo que no sabemos es quién evaluó las medidas que había que aplicar en el caso de estos menores concretos, porque un piso tutelado, lógicamente, está dirigido
a menores que ya tienen unas circunstancias de adaptación a la realidad social que les hace, bueno, pues no se prevé ningún tipo de peligro. Entonces, ¿por qué estos chicos con esa reiteración delictiva estaban en un piso tutelado, que además lo que lleva es a que el profesional, como pone en manifiesto su compañera, esté indefensa ante un ataque bestial como el que sufrió y un asesinato? Esta trabajadora social ya había advertido de la situación de riesgo. Claro, eso es lo que habrá que investigar. Y los padres, y el padre dice que su hijo tenía que haber estado en la cárcel desde hace tiempo. En la cárcel desde hace tiempo. Claro, pues por eso yo solicité y solicito ahora la reforma de la ley del menor, precisamente pues para que en estos casos en los que es evidente que hay una reiteración delictiva, eso se tenga en cuenta a la hora de adoptar medidas que sean más restrictivas de la libertad para garantía de todos los que le rodean, ¿no? Tanto los compañeros como los trabajadores, como cualquier ciudadano. Entonces, yo creo que esas son las reformas que están pendientes en la ley del menor, además de otras, como es la falta en algunas ocasiones de recursos, es decir, que el Estado puso en marcha la ley del menor, pero no dotó a las comunidades autónomas de recursos suficientes para garantizar en este caso esa reinserción del menor infractor, pero además de eso hacen falta reformas legales que en el caso, como se ha sufrido del asesinato de Belén Cortés, pues puedan evitar que se puedan producir en el futuro y que un menor delincuente con un amplio historial de antecedentes delictivos puede estar en un piso tutelado. Es que un piso tutelado es un piso en el que conviven varias personas y en el que durante X horas pues va un trabajador social y convive con ellos. Eso no es un lugar para quien tiene ya una voluntad delictiva reiterada en el que sus propios padres reconocen que no puede andar suelto, ¿no? Entonces yo creo que haya habido un fallo de diagnóstico y de evaluación de las medidas adecuadas. Los padres reconocen que no puede estar suelto. El menor ha cometido ya delitos previamente. La trabajadora social levanta la tarjeta amarilla y aquí nadie se mueve. Entonces el sistema ha fracasado de manera estrepitosa. Es que lo explica muy bien. Es que después de una explicación así no se puede hablar. Es que, a ver, yo más creo que firmar debajo. Evidentemente es una materia que conozco por mis anteriores responsabilidades. Yo creo que el sistema, he dicho, da un resultado que es del 90% de reinserción y por tanto no es un problema tanto del sistema, sino de que existen algunos casos mal evaluados. Este es un caso evidente. Ya nadie le puede devolver la vida a Belén Cortés, pero ese 10% de mala evaluación lo que exige es de reformas de la ley, de dotación de medios, de protección a los profesionales y de protección al entorno que rodeaba ese piso tutelado, porque claro, hay que ponerse en el papel de los vecinos, de las personas que allí vivían, que decían, bueno, pues es que yo pensaba que este piso tutelado estaba controlado y ahora nos encontramos con que no estaba controlado. Entonces, evidentemente hay que hacer una evaluación pues mucho más rigurosa de estos casos y aquel menor que se ha acreditado que no puede, en este caso, convivir con cierto margen de libertad, pues adoptar medidas similares a las que hacemos con los mayores de 18 años, ¿no? Claro, obvio. Bueno, otro de los asuntos sociales que nos ha impactado esta semana han sido los sucesos de Salt, donde un imán que estaba de ocupa en una casa, finalmente logran desalojarle después de muchos años, que esa es otra batalla jurídica, la verdad es que espectacular. Después de muchos años consiguen sacarle de ese piso que estaba ocupado, pero el tipo vuelve. Y entonces se produce el lío y sale una marabunta de gente a la calle a incendiarla. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento de Salt? Ofrecerle un piso protegido. ¿Cuál es el mensaje que se lanza a la población? Si quemas la ciudad, tienes premio. Pero es que estamos, Jesús, ante el comienzo del estallido social por temas de inmigración irregular, porque los que salieron en Salt eran inmigrantes marroquíes mayoritariamente. Pues parece ser, y es más, al día siguiente que fue Ignacio Garriga y fue el concejal que grabó todo eso, que es Fabri, que es concejal de Vox, pues los que para reivindicar o para manifestar una toma de postura de todos estos que se están manifestando daban vivas a Pedro Sánchez. Es que eso es así, esto ha salido en los vídeos, ¿no? Pero efectivamente esto es lo que está pasando. Se ha abierto las puertas a toda esa marabunta, como decías tú antes,
se ha hecho para que quemen las calles y para que no respeten nada, pero todo esto pasa todos los días en Barcelona, en Cataluña pasa mucho, pero también pasa por aquí en Madrid y en muchos sitios. Ocupan las calles para hacer sus rezos y se quejan de que la gente pasea sus perros por los sitios que ellos querrían ir, que eso es lo que está pasando en Inglaterra. Y nosotros enfrente cambiamos los menús de los colegios, hacemos todo tipo de cesiones, les felicita el Ramadán, y enfrente lo que nosotros hacemos es tirar la cruz de Albarracín. Es decir, nosotros estamos rindiendo las armas, digámoslo así, claramente, estamos rindiendo las armas a una invasión que viene a desplazarnos, pero Jesús, no viene a multiculturalizarse. ¿Tienes la sensación de que esto es el principio o es un caso aislado? Yo creo que no es un caso aislado, por desgracia, y tampoco es el principio. Esto está pasando desde hace tiempo. No, pero una explosión social creo que no se había vivido así nunca, me parece. Bueno, ha habido problemas de convivencia muchos, pero una explosión social en este caso en Salt, en toda la ciudad, creo que no se había vivido. Con violencia y con contenedores quemados posiblemente sí, pero la ocupación de calles, que es también un gesto violento, esta calle es mía frente a aquella que ya no es tuya, es también una forma de ocupación del sitio, ¿no? Ahora, eso es una ocupación violenta, obscena en el sentido de tan radical y tan clara, ¿no? Pero por desgracia es la versión violenta de una cosa que ya se está produciendo. Y luego está el tema de los inmigrantes irregulares que son violentos, eso es una cosa, y otra cosa son las autoridades que hacen dejación de funciones, o todavía peor, que animan a ese ejercicio de violencia. Frente a una ocupación que se medio tolera, incluso se premia, como en el caso de Salt, tenemos el caso italiano, Salvador, donde Meloni ha incrementado la pena de los ocupas a 7 años de prisión. Claro, yo creo que evidentemente el problema está, como bien dice Jesús, en la integración de cierta población inmigrante y, por tanto, pues bueno, la laxitud en la aplicación de las reglas, ¿no? Yo creo que la primera respuesta que se ha dado aquí mal en Salt es que el alcalde republicano dice que esto es un problema de vivienda. No, esto no es un problema de vivienda, esto es un problema de orden público en primer lugar. Exactamente. O sea, y de aplicación de la ley y de la igualdad de todos ante la ley. Y, por tanto, al margen de la procedencia de las personas afectadas, y que hay menores que también lamentar que puedan ser perjudicados, lo que está claro es que un señor, sea imán o no sea imán, no se puede saltar la lista de espera para acceso a una vivienda pública por razón de su religión o de las funciones que desarrolle en la comunidad social. Y este señor lo ha pretendido. Segundo, que el alcalde republicano de Salt diga que esto es un problema de vivienda, no es verdad. Es decir, no ha habido ningún problema de vivienda, porque este señor ha sido evaluado por los servicios sociales y no se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Más aún, acreditan unos ingresos que le permitirían acceder a un piso y, por tanto, no hay un problema de vivienda. Lo que hay es un problema de orden público, lo que hay es un problema de control de la inmigración. Y lamentablemente, y ese es el segundo plano, es que esto lo que da es munición a los nacionalistas para decir, ven cómo es necesario que sean los Mossos d'Esquadra, ven cómo es necesario que sean las autoridades autonómicas catalanas las que controlen la inmigración en Cataluña. O sea, parece que esto les da la razón, pero es al contrario. Claro. Precisamente las políticas independentistas, las políticas, empezando por Ada Colau desde hace varios años en Barcelona, lo que han dado pie ha sido al movimiento Ocupa, totalmente descontrolado en Cataluña, a una inmigración que no está integrada en Cataluña y, en tercer lugar, a una pérdida de autoridad, es decir, que no hay un respeto al orden público como se puede producir en el resto de España, y eso es lo que auspicia que este sea un caso aislado, pero que cada vez va a ser más repetido en ciertas partes de España. Y antes que Colau, Pujol se fue a Marruecos a privilegiar aquella origen de la inmigración. Para que no hablan, porque los hispanos hablan español. Claro, es que entonces ahora les van a hacer un examen de catalán. Exacto, porque es que en la proposición de ley que han suscrito el Partido Socialista y los nacionalistas catalanes, se viene a decir que el problema de la inmigración es que eso afecta al catalán. Es decir, ahora resulta que el problema de la inmigración es que, claro, está perjudicando al habla del catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ese no es el problema es
que estamos cediendo soberanía a los nacionalistas catalanes de manera, para mí, inconstitucional, como han puesto a manifiesto ya muchos Total. expertos. Y por cierto, todas estas manifestaciones en Salt gritaban, insultaban y todo eso en árabe y en español, creo que en catalán no. En fin, vamos a hablar también de Cataluña a la vuelta de pausa, porque la Fiscalía ha pedido al Supremo que aplique la amnistía también a Puigdemont. O sea que hemos pasado de que lo vamos a traer para que lo juzgue la justicia a pedirle clemencia al Tribunal Supremo. Absolutamente espectacular. Pero antes un consejo, si están en Madrid, porque hay un restaurante que se llama Terracota, que yo les recomiendo, está en la Plaza de España y es absolutamente espectacular. Ahí están viendo imágenes. Está en el corazón de Madrid, en la Plaza de España, y ahí es un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Es un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no son solo un restaurante, es un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Así que puedes descubrir Terracota en Plaza de España, el lugar donde siempre vas a querer regresar. Bueno, ahora sí, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les hablamos de Cataluña y más cosas. No me hablen de áticos, que tiene la familia política de Pedro Sánchez un ático y un local para saunas y negocios particulares. Tápense un poco. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid.